nuestro invitado de hoy, si bien abajo está el nombre de su hija, pero en realidad en la conversación y el invitado hoy día es Francisco Chaguán. Me gustaría hacer referencia, Francisco, a todo el currículum, pero se nos irían los 45 minutos del conversatorio. Obviamente todos saben, una larguísima carrera exitosa, productiva en el Parlamento como diputado, como senador, en una cantidad de proyectos que debe ser el récord en nuestro Congreso. La cantidad de proyectos presentados. Tampoco no quiero meterme mucho en la parte académica, que es seguramente la menos conocida, pero baste decir que tiene un par de magíster en toda esta disciplina tan interesante de la perspectiva estratégica, que es parte, columna central de lo nuestro. También en proceso de un doctorado, entiendo, en la Universidad Austral de Buenos Aires, otras actividades, reconocimiento honoris causa en países como Marruecos, del que escuchamos poco. Entonces tenemos mucho para conversar, pero la verdad, Francisco, es que a mí me parece que dentro del tiempo que tenemos restringido, como siempre, es poder escuchar cuál es la visión de esta nueva etapa también tuya después de esta carrera política intensa, y que también hablemos de un campo muy cercano a lo nuestro del proyecto País 2050, que son otras iniciativas, Proyecta Chile y otras iniciativas similares con participación público-privada. Pero brevemente le quiero pedir a Gastón Lullier, que es nuestro editor de este conversatorio, que te dé una síntesis del proceso que estamos en este minuto después de más de 2 décadas de trabajo en todo Chile, con más de 100 comités temáticos y la participación de más de 1.500 expertos en todas las áreas. Y lo que empieza ahora es otro desafío, y eso es lo que Gastón, para poder darle a Francisco Chaguán la síntesis y el marco de esta conversación. Bueno, Francisco en realidad ha participado desde los orígenes en el Proyecto País y es uno de nuestros caras visibles, ¿cierto? Habla de dónde va, habla del Proyecto País. Ahora, claro, hemos cumplido una etapa porque yo te diría que recientemente, digamos, se puede tener muy claro cuál es la agenda de desarrollo país al 2050, que tiene que ver con 3 pilares donde se ordenan las más de 115 comisiones del Proyecto País, que son todos los desafíos, ¿cierto?, de desarrollo productivo, exportador sobre todo, y creación de territorios atractivos para el talento, la inversión y el emprendimiento, que es lo que la OCDE denomina territorios competitivos. Todos los territorios que tenemos tienen mucha potencialidad en esa atracción de talento, inversión y emprendimiento. El otro pilar, que es muy importante, es todo el tema de valor y cultura. O sea, si consideramos que tenemos nivel de confianza interpersonal más bajo de la OCDE, ese es un tema. Y ese tema se resuelve después de ver múltiples alternativas, con nuestra herencia cultural, que es una herencia cultural adocrática, de colaboración más que jerárquica, con grandes virtudes de redes de apoyo, solidaridad, inclusión, que además el ambiente de los estudios internacionales dicen que hace más feliz a las personas. La calidad de vida depende de la calidad de las relaciones más directas que uno tiene, familiar y de comunidad. Entonces, justamente esa es nuestra herencia cultural, que es también la más adaptativa, innovadora y resiliente dentro de todas las formas de organización humana, o sea, esta organización adocrática más horizontal que vertical. Y esto se suma al tercer pilar, que queda condicionado por los dos anteriores, que es qué tipo de institucionalidad necesitamos, ¿no? Entonces, está tan clara la agenda después de años, digamos, que está muy claro el potencial de desarrollo exportador está ligado, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con descarbonización, energía, no necesariamente en el corto plazo por hidrógeno verde, sino que más bien por power shoring, que son decenas de rubros intensivos en energía. Cuando tenemos la energía más barata en Occidente, al menos, el único territorio que nos compite es China, que tiene una parte similar a nosotros, el desierto de Atacama o Magallanes, pero no hay otro lugar en el mundo que tenga una energía verde más barata. Es más barata también que la energía fósil,
Bueno, y con energía barata tú tienes agua barata, desalinizada, entonces todos los rubros de intensivo en energía y agua, que son decenas, es lo que tenemos que desarrollar y desarrollarlo in situ, porque la energía consumida en la fuente cuesta $15 el megawatt, más o menos, y si tú la almacenas sube 30 y si la transportas sube un poco más. Entonces la energía más barata del mundo es el desarrollo en Chile a través de mecanismos que permiten reducir la permisología, como el caso de ecoparques con permisos previamente tramitados y disponibles, que permiten que los 100.000 millones de dólares de inversión extranjera que no saben dónde instalarse en Chile se instalen. Entonces, esa agenda está tan clara, están tan claros los rubros, tan claro el modelo, tan claros los atajos, que yo creo que no tiene sentido seguir explorando alternativas, ¿ya? Y también la parte cultural es tan obvia y tan de sentido común y tan robusta que lo único que tiene sentido hoy día es, por supuesto, seguir depurando todas estas conclusiones, enriqueciéndolas con nuevos aportes, pero ya hoy día deberíamos entrar en la implementación. Eso es. Nosotros ahora estamos más enfocados, por un lado, que el think tank, que es el proyecto país, vaya, digamos, también puliendo todo esto que yo comento ahora, ¿ya? Pero estamos dedicando cada vez más energía a implementar las propuestas. Para eso se crea la Fundación Chile con Todo, de la cual hace más de 10 o 15 años Francisco es consejero. Se crea para implementar las propuestas del proyecto país. Y nuestra pretensión es muy ambiciosa. Queremos generar estos primeros modelos que van a cambiar el rumbo del país y van a permitir que al 2040, por ejemplo, se cuadrupliquen las exportaciones, se triplique el PIB y nos llegue al nivel de PIB per cápita de Alemania, y nuevamente al 2050 se pueda volver a triplicar, y eso ni siquiera consume todo el potencial que hay en esta industria. Entonces creemos que con ese potencial por delante el foco está sumamente claro, y ahí nos interesa mucho que Francisco, que puede ser, digamos, nuestro representante vocero, tanto en la parte de cultura, ¿cierto?, de comunidades fraternas y resilientes. Estamos sacando libros en conjunto en esta materia, que vienen probados por más de 600.000 personas que han participado en el análisis a través de columnas que hemos publicado en redes sociales, como también en articular estos proyectos, digamos, porque como ocurre en Chile, cuando algo funciona, todos lo copian. Entonces esperamos que si hagamos uno y después tengamos, a ver, por ejemplo, Corea del Sur tiene alrededor de 1.000 ecoparques, ¿no? Entonces pensamos que Chile debería también construirse con ese modelo, y bueno, hemos estado trabajando ya en eso con Francisco. No sé si Ahora, con esto Gastón, les doy un ambiente, un contexto. Gracias, Mario, gracias, Gastón, por la oportunidad. Y por supuesto, señalar que para hacer perspectiva se requiere tener primero una institucionalidad, se requiere tener voluntad política y se requiere, por supuesto, tener método. Y en este contexto es muy relevante el ejercicio que ha hecho justamente el Colegio de Ingenieros para lograr finalmente el proyecto País, que logró prospectar justamente escenarios en más de un centenar de comisiones con profesionales, que permitió justamente generar un norte. ¿Cuál es el problema cuando finalmente la masa crítica que hace perspectiva está lejos de la voluntad política? Es que finalmente puede terminar en un ejercicio puramente académico. Y por eso es que es tan importante que los países que han dado el salto cualitativa y cuantitativamente al desarrollo son aquellos que han logrado darle una institucionalidad a la perspectiva desde el Estado. Lo que ha hecho Finlandia fundamentalmente el año 1993, cuando creó la Comisión de Desafíos del Futuro, es que instaló en un gobierno de carácter parlamentario en el Congreso de Finlandia justamente esa capacidad de prospectiva, para que la gente entienda. Cada proyecto de ley en Finlandia tiene no solamente un proyecto, un informe financiero, tiene también un informe de futuro, vale decir, cómo se legisla en torno a evidencia. Chile fue el segundo país en crear la Comisión de Desafíos del Futuro, después de una experiencia que tuvimos justamente en un viaje con la presidenta Bachelet, donde nos percatamos justamente de este esfuerzo, y llegando a Chile instalamos la Comisión de Desafíos del Futuro de manera transversal, con un grupo de distintos parlamentarios de distintos partidos políticos. La Comisión de Desafíos del Futuro primero en la Cámara de Diputados, luego cuando me tocó y me correspondió ganar la elección senatorial, hicimos lo propio en el Senado, e invité
a otros 4 parlamentarios, entre ellos Hernán Larraín, Soledad Alvear, Guido Girardi, a ser parte justamente de esta Comisión de Desafíos del Futuro desde el Senado. Entonces, ¿qué hizo Finlandia? Finlandia instaló la capacidad prospectiva en el Parlamento. ¿Qué hizo España? España la instaló en el Ejecutivo, vale decir, el jefe de la oficina de prospectiva está en el comité político del gobierno español, sentado a la mesa todos los días lunes, justo con el presidente del gobierno, para generar perspectiva. Luego, ¿cómo se genera también políticas públicas en torno a la evidencia? Sri Lanka está haciendo un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de una iniciativa global para que los parlamentos puedan legislar en torno con evidencia. Y así, a pesar de lo fragmentado de la vida política de Sri Lanka, ha logrado justamente reformas estructurales que son clave. Del mismo modo, también, en el contexto americano, uno podría mencionar Canadá, donde legislar en torno a evidencia es clave. También Uruguay, que también ha sido determinante en ese sentido. Y también, por supuesto, en nuestro país la situación es bastante más precaria. De hecho, la Oficina Nacional, la Oficina de Prospectiva de la Biblioteca del Congreso Nacional es uno de los pocos que evalúa políticas públicas, como también lo hace la DIPRES, la Dirección de Presupuesto. Pero finalmente, cuando se mal evalúa un programa, es muy difícil que se adopten decisiones políticas desde el punto de vista de cambiar cursos de acción de esas políticas públicas o esos programas. Entonces tenemos un problema. El problema es que nosotros necesitamos, y esto lo dice un libro que publiqué, este es el libro número 29 de mi autoría. Ese libro, perdón, Francisco, ¿cuándo se publicó? Este lo publicamos en enero de este año, se llama Anticipar para Transformar Chile, y básicamente lo que hace es generar la propuesta de una institucionalidad de futuro de la perspectiva de nuestro país. ¿Está disponible, online, digital? Está disponible, de hecho yo voy a compartirlo con ustedes para que ustedes lo compartan libremente. Acá lo que interesa finalmente, allá los derechos de autor, es que finalmente estos temas sean justamente recogidos. Y lo que hace... Perdón que te interrumpa, Francisco, solamente para compartir que se incorporó Yanira Lara. Yanira está en Puerto Varas, va a poder estar unos minutos porque salió de un compromiso, de un evento en el que estaba. Es muy importante, como habíamos dicho en la introducción, para nosotros que se incorpore gente de nuevas generaciones. Nos interesa mucho la visión femenina y específicamente cuando viene de regiones, y creemos que vamos a tener que compartir después si el próximo evento lo hacemos en Los Lagos o en Valparaíso, porque Yanira está un poco en desventaja. Hacemos dos, así que Yanira, Francisco está explicando justamente lo que está en este minuto en términos de trabajo de prospectiva, y la última publicación que hizo son más de 20 libros los que ha escrito sobre el tema. Así que adelante, Francisco. Bueno, este libro justamente lo que busca, Anticipar para Transformar Chile, lo que busca es justamente establecer cuáles son los factores críticos de riesgo que tiene nuestro país justamente para el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo. Y en este contexto es que recogemos la experiencia de todos los países que han recorrido este camino. Lo recorrió, por supuesto, Japón, que después de 12 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, ya estamos cumpliendo 80 años, fue capaz justamente de poner foco en el desarrollo tecnológico y finalmente logró generar un norte de desarrollo. Lo hizo Corea del Sur, que en la década del 60 o el 70, y esto lo sabe muy bien Gastón, efectivamente tenía un modelo que era concentrado desde el punto de vista de su desarrollo y centralizado, y logró finalmente lograr un modelo desconcentrado y descentralizado con modelos policéntricos que a través de estímulos desarrolló el potencial del territorio. Lo hizo también Finlandia, como te decía anteriormente, que el año 93 con la Comisión de Desafíos del Futuro logró dar el salto cualitativo y cuantitativo en términos de un país que era el país con peor calidad de educación en Europa, con peor distribución del ingreso y dependiente del petróleo ruso, a ser un país que en todas aquellas materias logró justamente construir un relato común y una mirada colectiva desde hacia dónde caminaba ese país. Lo hizo también Irlanda.
Irlanda también en su momento logró consolidarse y logró generar un relato común de país. Lo está haciendo, por supuesto, Nueva Zelanda y Australia, que son dos países afines, porque están como al nuestro, que están lejos de los centros de poder, pero que han logrado finalmente pasar de ser países productores de minería a ser exportadores de servicios mineros, exportadores de know-how, y lograron finalmente dar un salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo. Entonces, el desafío que ustedes han planteado, cómo pasar de un think tank a un do tank, vale decir, cómo lograr materializar el esfuerzo de construir políticas públicas en términos de poder materializarlas. Y la única manera, estudiando todos los ejercicios comparados, incluido Singapur, incluido países asiáticos, es finalmente lograr institucionalizar el fenómeno prospectivo. Y es por eso que presenté un proyecto en el Senado que buscaba justamente crear una nueva institucionalidad prospectiva. Y ahí básicamente estuvo trabajando en esta comisión Gastón Lillier, estuvimos trabajando con 80 prospectivistas de nuestro país, y la propuesta era una agencia con autonomía reforzada, tipo Banco Central, que permitiera tener una mirada más allá de los 4 años de gobierno, sino una mirada de mediano y largo plazo, que permitiera justamente integrarse con los presidentes y con el presidente de la República y los expresidentes de la República, junto con representantes de los gobiernos regionales, junto con representantes de las universidades públicas y privadas, junto con representantes de los gobiernos regionales y de la sociedad civil, para los efectos y por supuesto la Academia de Ciencias, para los efectos de construir un esfuerzo sustantivo. En Chile, la prospectiva comenzó embrionariamente después del terremoto de Chillán, con la fundación de la Corfo. Luego hubo un esfuerzo muy importante desde el punto de vista del CTCI, y por supuesto también del ejercicio que ha hecho consistentemente el Colegio de Ingenieros. Por otra parte, la Comisión de Desafíos del Futuro, nosotros hemos congregado a más de 2.000 profesionales, construimos varios textos, y Chile, entre ellos Chile tiene futuro desde los territorios, porque eso es muy importante. El tema de la descentralización va justamente ligado al modelo de desarrollo que queremos para Chile, y eso implica el desarrollo del potencial del territorio. Eso implica, por ejemplo, generar sentido de pertenencia y de pertinencia de los planes de desarrollo regional, como lo hizo el propio Gastón, encabezando un esfuerzo colectivo en Arica, donde un plan de desarrollo regional que surja desde la sociedad civil, con sentido de pertenencia, con sentido de pertinencia, logra generar los cambios que el país necesita. Si uno le preguntara a los vecinos de la región metropolitana o a la región de los lagos, ¿cuál es el plan de desarrollo regional?, tendríamos un problema, porque los propios ciudadanos, los propios actores políticos, los propios actores sociales desconocen hacia dónde debe caminar cada una de las regiones del país. Nuestra región, la región de Valparaíso, una región eminentemente portuaria, tenemos los 2 principales puertos de Chile, el puerto San Antonio, el puerto Valparaíso, tenemos también el puerto Ventana, el puerto terrestre de los Andes, que es el puerto más importante del país, y cómo logramos generar una macrozona de desarrollo junto con la provincia de Mendoza, que logramos finalmente, a través de un trabajo consistente con Alfredo Cornejo y Eve Casado, generar la propuesta de Mirada 2050. Logramos también generar un documento que fue firmado a través de una organización que se llama Faro Andes, que yo soy colaborador también de ella, el Pacto Conciencia, que implica efectivamente cómo hacer crecer o cómo visualizar una mirada colectiva de la provincia de Mendoza hacia el 2050. Y la provincia de Mendoza está ligada claramente a la región de Valparaíso. Y por eso nosotros hemos hablado de una macro zona de desarrollo, donde no solamente el desarrollo minero, que finalmente logramos que se aprobaran más de 20 proyectos en las últimas semanas en Mendoza, la provincia de Mendoza, que se adhieren a otros tantos proyectos en la provincia de San Juan. Van a permitir justamente entender que el trabajo, por ejemplo, desde los proveedores de la minería hasta la capacitación en minería, de los temas que hice relación con contar con agua desalada o salada para los efectos de los procesos mineros, o los temas que hice relación con la salida del concentrado de cobre o de minerales a través de los puertos chilenos, y donde los puertos chilenos son los puertos de la provincia de Mendoza, y donde Chile ofrece no solamente puertos de salida, sino que puertos de llegada, teniendo en cuenta que Chile es el país más abierto del mundo, uno de los más abiertos del mundo,
con 36 tratados de libre comercio, con el 88% del PIB mundial, y donde efectivamente el Asia-Pacífico se va a transformar en el área central, nodal del comercio exterior por los próximos 100 años. Entonces, ¿cómo logramos que estas ideas se proyecten finalmente en políticas públicas de largo aliento y en políticas públicas donde efectivamente se deje de legislar, se deje de construir políticas públicas basadas en el populismo, en la dirección de los vientos, sino más bien en cómo logramos trabajar con evidencia para producir los cambios que el país necesita? Como tú decías anteriormente, Mario, hemos perdido 10 años. América Latina ha perdido 10 años. 10 años. 10 años donde efectivamente la productividad, donde finalmente el crecimiento económico se ha estancado y donde los temas centrales que dicen relación con eficacia, eficiencia de políticas públicas, productividad, crecimiento económico han quedado marginados. Y acá se requiere, vuelvo a insistir, un relato común. Un relato común, porque todo Chile tiene que ser Chile. Y hasta ahora tenemos un problema. Qué bueno que lo planteas así de claro, Francisco, porque quiero aprovechar los minutos que nos va a poder acompañar Yanira, porque les quiero leer 4 líneas de la editorial del texto que escribió Yanira en su última publicación de una revista que se llama Valor Compartido y que han estado trabajando con un grupo de colaboradores. Dice, escrito recién por ella, tú lo amplías después, Yanira. Porque el futuro de Chile no se construye desde una sola industria ni desde una sola mirada. Se construye desde la colaboración, se construye desde los territorios y sobre todo se construye desde la capacidad de entender que el verdadero desarrollo es aquel que genera valor para todos. Entonces la pregunta, Yanira, dentro del poco tiempo que tenemos, pero aprovechando que está Francisco aquí con toda la descripción que él está haciendo, ¿cómo resuena el diagnóstico, lo que plantea Francisco? ¿Cómo resuena en el territorio específico de los lagos y en lo que ustedes están haciendo con este enfoque que me parece clave, también está en el proyecto País, del valor compartido? O sea, creo que está totalmente unido a las palabras de Francisco y al proyecto País, porque Chile se construye desde distintas industrias, desde los territorios. Cada zona geográfica es rica por esencia en sus industrias. El sur con los salmones, el norte con minería, el centro con la fruta, un poco más al sur después la industria forestal. Y cada sector productivo, a medida que crece y avanza, crecen los territorios, crecen los proveedores, hay más startups, hay mucho más inquietud también educacional, llegan universidades, colegios. Entonces, a medida que la industria y que el país crece, crecen también las personas y crecen los territorios y crecen las comunidades. Y cada uno de estos territorios y comunidades tienen que estar también ambientalmente alineados al desarrollo país y alineados también a las necesidades a nivel mundial. Entonces yo creo que claramente es súper importante el desarrollo a largo plazo. Acá en el sur puedo contar desde la región de los lagos que tenemos el Plan Salmón, donde el que lidera este plan es el alcalde actual de Puerto Montt, que es Rodrigo Gonra, y donde se han... ¿Ah? Gran alcalde. Sí, gran alcalde, quien además ha expuesto este plan en muchos lugares públicos, porque se entiende que la zona sur vive gracias también al salmón, dentro de otras industrias, pero uno de los principales es el salmón. Así como en el norte está el plan minero, o el plan de minería, y ahora en Bio Bio están desarrollando también el plan Bio Bio, en donde también ellos, por ejemplo, están construyendo un corredor bioceánico, porque también tienen varios puertos, dentro de otras industrias que también está la forestal y hay otras industrias que son importantes. Entonces, es súper interesante empezar a conocer estas realidades geográficas por zonas industriales, porque al final las zonas industriales marcan el desarrollo y marcan también, obviamente, el foco de este desarrollo. Biotecnología, salmones en el sur, turismo en el sur, Concepción está forestal, portuario y otras industrias vinculadas también a los alimentos. Y así vamos avanzando en el norte, como dice Francisco, con la fruta, las exportaciones, todo el corredor también bioceánico que pueden generar con los Andes, con Argentina. Es súper interesante poder conocer esas realidades. Entonces, claramente Chile no se construye solo de una mirada, se construye desde una colaboración, comunicación intersectorial, interregional, que es súper importante. Bueno, tal cual. Mira,
puedo comentar, ¿no? Porque Sí. Por supuesto, por supuesto. yo creo que tenemos una oportunidad desde el punto de vista de la geopolítica y del momento que está viviendo la realidad de hoy día, en un mundo completamente polarizado. El subcontinente americano se puede transformar en un impulso decisivo en materia de desarrollo y lograr revertir los 10 años perdidos de crecimiento y de productividad. Acá básicamente se está avanzando en el corredor bioceánico entre el puerto de Muriño, Brasil, y el Mejillones. Está prácticamente construido los esfuerzos desde Paraguay, que se va a transformar justamente en el centro logístico de América del Sur, y donde un país mediterráneo se transformó en un país bioceánico, gracias a este esfuerzo. Nos falta la licitación del puerto de Mejillones, el mejoramiento del mismo, y por otra parte un puente en Salta, y se puede inaugurar prontamente. Del mismo modo, el esfuerzo que ha habido respecto a los pasos binacionales. Los pasos binacionales, básicamente de Agua Negra, en la región de O'Higgins, por supuesto, perdón, en Agua Negra, en Quimbo, luego tienes el paso de Las Leñas en la región de O'Higgins, luego, por supuesto, el trasandino, activar el trasandino, que puede ser una medida muy potente para los efectos de entender claramente que el paso fronterizo más importante que tiene Chile con Argentina debe tener 365 días del año habilitados, y no como ocurre hoy día, donde tenemos, por la situación justamente climática, suspendido durante muchísimo tiempo. Pero además en el sur se está haciendo un esfuerzo muy importante. A mí me tocó estar en la Casa Rosada, entrevistarme justamente con el ministro coordinador de la Casa Rosada. Me ha tocado también estar con ministros, con el canciller argentino, básicamente donde el esfuerzo que hoy día está poniendo Argentina dice relación con la conexión de Vaca Muerta, con sacar justamente los hidrocarburos a través justamente de Talcahuano, logrando poder generar un megapuerto justamente en Talcahuano. CAP está muy interesado justamente en poder desarrollarlo, y otros también actores. Entonces acá tenemos una posibilidad única, pero necesitamos que el gobierno, necesitamos que aquellos tomadores de decisión, que el Congreso Nacional entienda que estas políticas públicas se construyen con diálogo con el territorio, y además poniendo esfuerzo para que finalmente esto prospere. El megapuerto de San Antonio, que va a subir desde 2 millones de TEUs anuales a 8,4 millones de TEUs al año, en un proyecto que su primera etapa va a concluir el 2036, pero que va a llegar justamente a 8,4 millones de TEUs en 3 etapas sucesivas adicionales, o el puerto, o la ampliación del puerto de Valparaíso, con casi 1 millón de TEUs anuales entre zonas de respaldo y ampliaciones portuarias, con un segundo sitio para los New Post-Panamax. Entonces tenemos acá un esfuerzo muy importante que realizar. Pero eso Perdón, Francisco, es que a raíz de lo que estás diciendo, quiero aprovechar porque Yanira se tiene que ir justamente a una reunión con autoridades públicas, autoridades de gobierno en la región. Entonces, Yanira, como somos interesados nosotros, por favor, transmite en fresco algo de lo que escuchaste aquí, y queda planteado lo que conversamos contigo y que también lo hablamos ahora con Francisco, de ojalá poder hacer una próxima actividad del Proyecto País en la región de los lagos y en Valparaíso. Así que suerte y muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Antes que se vaya Yanira, bueno, yo tiraría así como la idea de hacer los pilotos de desarrollo descentralizado bottom-up que hicimos en Arica, 34 comisiones, 332 representantes de lo mejor de la parte pública, privada, académica, y también de los gremios y de las asociaciones de trabajadores, los artesanales, los indígenas, etcétera. Todas las fuerzas de la ciudad representadas, como era antes la Junta de Adelanto de Arica, generaron una visión de desarrollo que permitió desarrollar como 30 proyectos que siguen funcionando, y crear un centro de anticipación y creación de futuro, que es una interfase entre los gobiernos regionales y la articulación de proyectos. Entonces ahí hay una solución a la gobernanza local, porque los gobiernos directamente
no siempre quieren relacionarse con los privados para articular los proyectos de desarrollo del Plan de Desarrollo Regional. Y este Centro de Anticipación y Creación de Futuro es una instancia académica, lo hicimos con la Universidad de Tarapacá, también lo podemos hacer con la Universidad de Chile, u otras. Entonces eso permite que el GORE, digamos, tenga una interfase técnica que hace codiseño con los inversionistas y puede traspasarle al GORE los requerimientos de terreno y permisos para poder generar esta articulación público-privada a nivel territorial, toda basada en las comisiones de personas que viven en la región, con el apoyo de comisiones técnicas de nivel nacional, como puede ser el proyecto País del Colegio de Ingenieros, que tiene más de 115. Perdón, Gastón, quedamos a disposición. Lo importante es que Yanira sepa que tiene el apoyo nuestro, claro, y que hay un modelo, el piloto Arica y otras actualizaciones, para ver si podemos en el corto plazo hacer lo que ustedes hacen, que es de las ideas a la acción. Muy bien. Este modelo que hemos hecho pilotos que han funcionado bien, exitosos, conversa con lo que es a nivel una especie de Congreso del Futuro que mencionaba como institucionalidad país Francisco, que están representados los GORE y por lo tanto ahí, digamos, se llevan estas ideas bottom-up, ¿cierto?, a nivel central, para que el país, como decía Yanira, esté alineado, digamos, en una misma estrategia de desarrollo. Yo creo que está tan clara la institucionalidad, las soluciones, que para que Yanira se pueda ir, ¿cierto?, y seguimos conversando con Francisco, pero ya llegó el momento de implementar las cosas, o sea, ya está demasiado probado. Mano a la obra. Claro, ahora hay que hacer las cosas. Ese es el estado de ánimo que estamos ahora. Ya, perfecto. Vamos a seguir más adelante con otra reunión para poder ver los detalles. Sí, muy bien, gracias, suerte. Sí, que estén bien, gracias. Chao. Chao. Oye, Francisco, nos quedan 5 minutos porque después tenemos el compromiso en un encuentro ampliado con muchos consultores que quieren, que también podemos grabarlo, Gastón, para que quede. No hay problema. Porque ahí van a haber muchas preguntas, Francisco. Lo importante en estos últimos 5 minutos para lo que es este conversatorio es dejar amarrado este compromiso que decía Gastón, de que puedas, con toda la experiencia tuya y todo el conocimiento y lo involucrado que estás tú en los territorios, especialmente en la región de Valparaíso, para que podamos elaborar un plan de trabajo express, ¿ya? Y aprovechar todo lo que tienes adelantado en Valparaíso para incorporarle esta mirada. Bueno, de hecho vamos a lanzar en los próximos días Valparaíso 2036. ¿Y por qué se lo planteo? Porque estamos a los 500 años del descubrimiento de Valparaíso. Valparaíso no fue fundada, fue descubierta, y básicamente estamos haciendo un esfuerzo muy consistente con todos los actores públicos y privados de Valparaíso, de la región, a que estamos convocando, desde los gremios, los sindicatos, la sociedad civil, las universidades públicas y privadas, para soñar colectivamente el Valparaíso que queremos para los próximos años. Y a través del método backcasting, vale decir, cómo logramos construir o diseñar ese futuro y a partir de él bajar en una carta GAN hasta las medidas que se requiera adoptar o los acuerdos que tenemos que construir mano a mano para llegar al 2036 a construir justamente ese sueño en realidad. Mencionaba anteriormente que en el caso de este libro lo hicimos con el método FAR, que busca justamente establecer cuáles son los factores críticos de riesgo, establecer estados y subestados. Por supuesto, ahí están los temas fundantes. Acá estamos hablando del Estado y del país, entre ellos, por supuesto, la institucionalidad de perspectiva, cómo avanzamos en aquella, o los temas que hice relación con las confianzas, cómo mejoramos las confianzas en la institucionalidad pública, la confianza interpersonal, como bien decía Gastón, sobre el país con mayores índices de desconfianza interpersonal en la OCDE. Antes de la crisis del 2019, 12,6% de los chilenos confiaban en su vecino. Y eso se ha ido deteriorando, como también la confianza en las instituciones, que ha ido en caída libre desde la instalación de nuestra democracia en el año 90 hasta ahora. Y acá lo peor que puede ocurrir es justamente que esa desconfianza se instale también en el propio régimen democrático. Si hoy día uno consulta efectivamente a los menores de educación primaria y secundaria y encuentra fuente en Latín Barómetro,
efectivamente hoy día tenemos una situación crítica donde las personas hoy día oscilan en el 50% de adhesión al régimen democrático o menos, 50%. Y eso es muy crítico porque efectivamente dice relación en cómo finalmente la democracia no está siendo valorada porque no ha sido capaz de resolver los problemas de los ciudadanos, pero tampoco ha sido capaz de construir políticas públicas de largo aliento. Y eso es por la inmediatez de la política, porque la política se está mirando el ombligo. Tenemos que hacer que la política levante el mentón, que piense en el mediano y largo plazo, justamente para proyectar el cambio. Pero el proyectar el cambio implica construir el relato común. Luego de construir un relato común, ¿cómo le damos institucionalidad y cercanía a la política? El ejemplo del ejercicio que hacen ustedes, cómo finalmente el esfuerzo del Colegio de Ingenieros con el proyecto País se acerca a los tomadores de decisiones. También estamos haciendo un esfuerzo bien importante también con Proyecta Chile, que ha reunido a 2.000 profesionales, pero vuelvo a insistir, o el ejemplo que ha hecho la CTCI, pero si es que esto no va acompañado de voluntad política, de cercanía con los tomadores de decisión, se transforma en libros en un anaquel de un librero, y no finalmente en políticas públicas que sean capaces de transformar las realidades. Y por eso es tan importante aprovechar. Yo fui autor también del proyecto que estableció la elección de los gobernadores regionales, pero eso, que yo decía, este era el camino para descentralizar, para finalmente acercar las tomas de decisiones a los ciudadanos. Pero si eso no va acompañado de transferencias de competencias, de atribuciones, de facultad y de cercanía a los ciudadanos en esos cambios de dirección que tienen que tener los territorios, tenemos un problema, porque finalmente duplicamos, si no, la burocracia estatal y no somos capaces de que sea un elemento diferenciador y transformador de las realidades que tiene nuestro país. Por tanto, yo diría, acá se requiere hacer un esfuerzo consistente. Gastón lo ha dicho mucho, el ejercicio de Corea del Sur en la década del 60, pasando a ser un modelo policéntrico, con estímulos para el desarrollo del potencial de los territorios, hizo toda la diferencia. Pero además, apostar en invertir en ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. Apostar en agregación de valor. Si tenemos un Estado y un país en que solo se invierte 0,36 a 0,43% del PIB en ciencia, tecnología, innovación y conocimiento, tenemos un problema. Acá los países que optaron es justamente Corea del Sur, con 4,3% de su PIB en innovación, países como que han hecho un esfuerzo muy consistente en entender que la agregación de valor es clave para cambiar la realidad que viven nuestros ciudadanos en distintos lugares del país. Porque no es lo mismo, lamentablemente, y eso es una vergüenza nacional, que tenemos distintos Chiles. Un niño, un joven que nace en la comuna de Santa María o que nace en Chincolco, tiene distintas posibilidades de que el que nace en la región metropolitana o el que nace en las 4 comunas ricas o aquellos que nacen en la zona surponiente de Santiago. Eso no puede seguir ocurriendo. En la realidad en regiones es dramática. En la región de Valparaíso estamos tan cerca del cielo, pero tan lejos de Dios. Tan cerca del cielo de la región metropolitana, pero tan lejos de Dios. Y pareciera que la cercanía al final juega en contra. La cercanía juega en contra. Y acá tenemos que hacer un esfuerzo consistente para hacer colaborar a los territorios con las parte de las utilidades de los proyectos que generan externalidad negativa. ¿Cómo no la actividad minera va a dejar riquezas en el territorio donde se genera la externalidad negativa? Por eso apoyamos el royalty de la minería. Y por eso nosotros estamos pidiendo un royalty portuario, porque las ciudades puertos se han ido empobreciendo, se han ido envejeciendo, o a lo menos que parte importante de las utilidades que se desarrollen se queden en las ciudades puertos, porque las ciudades están de espalda, las ciudades puertos están de espalda, o el puerto está de espalda a las ciudades que los cobijan. Y eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, esto no puede transformarse simplemente en discurso. Esto tiene que transformarse en políticas públicas concretas, con recursos aplicados directamente al desarrollo, con un Fondo Nacional de Desarrollo Regional que no se municipalice, porque hoy día los gobiernos regionales no tienen masa crítica y confían esos recursos a los SECPLAS comunales que no son capaces de realizar proyectos transformadores de las regiones. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Ya, está tan claro, estamos justo en el tiempo porque también tenemos un compromiso con otros consultores que quieren plantear algunas propuestas.
nos vamos a cambiar de link para eso. Pero antes de cerrar la grabación de este conversatorio, yo diría, Gastón, que para conversarlo después con Francisco, tenemos que sumarnos a este Valparaíso 2036 con la mirada nuestra, y me imagino que hay tiempo y trabajo que vamos a tener que dedicar para que esto se transforme en acción. Muy agradecido. Ya todo disponible siempre. Gastón obviamente lidera los esfuerzos. Y bueno, de más está agradecerte, Francisco, ha sido súper interesante. Me sorprende saber que hay además un nuevo libro como el que mostraste, que estaba mirando la lista de todos los que tienes en Wikipedia. Así que esperamos recibirlo para leerlo mañana. Encantado. Te lo voy a compartir para que libremente puedan bajarlo. Súper, muchas gracias. De eso se trata. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Cerramos entonces, Gastón, para seguir con todos los trabajos que tenemos que hacer. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.